Hola a todos, mis queridos amigos de ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla porque hoy tengo una noticia que los va a dejar, literalmente, con la boca abierta. Prepárense para un giro de 180 grados porque la sorpresa que les traigo es de esas que te hacen decir, no me lo puedo creer. Hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco, algo que ha detenido todo, que ha paralizado el set y créanme, que nos ha dejado a todos con miles de preguntas. Así que si quieren saber qué pasó realmente con Can y Demet, que los llevó a detener todo de manera tan abrupta, quédense hasta el final de este vídeo porque vamos a desmenuzar cada detalle. Y antes de que nos sumerjamos en esta bomba de información, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, agárrense fuerte porque esto se pone intenso. Ustedes saben que en el mundo de las series y telenovelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que resuenan con fuerza. Sus proyectos, su química en pantalla, su vida personal, todo genera un revuelo tremendo. Siempre están en el ojo del huracán, ya sea por un nuevo proyecto exitoso, un romance o algún escándalo. Pero lo que ha ocurrido recientemente y de lo que vamos a hablar hoy, trasciende lo común. Ha sido un acontecimiento tan inesperado que ha llevado a la detención de actividades, a la paralización de rodajes y a un silencio misterioso que solo ha alimentado las especulaciones. Estamos hablando de la posible detención de actividades relacionadas con un proyecto que se rumorea fuertemente, iba a unir nuevamente a estas dos estrellas en un drama que prometía ser épico. Imaginen por un momento Can Yaman con su carisma arrollador y su talento indiscutible, y Demet Özdemir, con su dulzura y su capacidad para conmover al público, juntos de nuevo en la pantalla. La expectativa era altísima, la publicidad ya estaba generando un gran interés, y de repente ¡boom! Todo se detiene. ¿Qué pudo haber pasado para que un proyecto tan prometedor se viera interrumpido de esta manera? Las teorías son muchas y, como siempre en estos casos, la verdad suele estar enterrada bajo capas de secretismo. Lo primero que se nos viene a la mente es, por supuesto, un conflicto entre los protagonistas. La relación entre Can y Demet siempre ha sido objeto de atención mediática. Hubo rumores de romance en el pasado, incluso después de que trabajaron juntos en Erkencikus, un éxito rotundo que los catapultó a la fama internacional. Esa química que vimos en pantalla, esa conexión tan palpable, hizo que muchos soñaran con volver a verlos juntos. Pero, ¿será que esa cercanía, o quizás la falta de ella, ha llegado a un punto de no retorno? Se habla de diferencias irreconciliables en el set. Podrían ser diferencias creativas, desacuerdos sobre la dirección de sus personajes, o incluso tensiones personales que hayan escalado. En el mundo de la actuación, las personalidades fuertes chocan, y cuando dos de las estrellas más populares de Turquía están involucradas, cualquier pequeña chispa puede convertirse en un incendio. Imaginemos un escenario donde uno quiere llevar el personaje por un camino y el otro por otro, o donde las demandas de uno no se alinean con las del otro. Estas situaciones, si no se manejan con diplomacia, pueden llegar a ser insostenibles. Pero no todo tiene que ver directamente con ellos. A veces las detenciones en la producción de una serie o película tienen que ver con factores externos. Podría ser un problema con el guión. Quizás, después de haber avanzado en las grabaciones, se dieron cuenta de que la historia no estaba funcionando como esperaban, que los giros argumentales eran débiles o que el desarrollo de los personajes no era el adecuado. En ese caso, detener la producción para reescribir el guión, para darle un nuevo enfoque, sería una decisión lógica, aunque dolorosa. Otra posibilidad, y esta es una que siempre genera mucho revuelo, son los problemas financieros. Las producciones televisivas, y más aún las que involucran a estrellas de la talla de Can y Demet, requieren una inversión considerable. Podría haber habido problemas con la financiación del proyecto, retrasos en los pagos a los actores o al equipo técnico, o incluso quiebras inesperadas de las productoras. Cuando el dinero deja de fluir, los rodajes se detienen, y los sueños de una nueva serie exitosa se desvanecen. También hay que considerar el factor de la salud. En un set de rodaje, la salud de los actores y del personal es primordial. Podría haber habido algún incidente o una enfermedad repentina de uno de los protagonistas o de algún miembro clave del equipo, que haya obligado a una pausa indefinida. En tiempos recientes hemos visto cómo la pandemia de COVID-19 ha afectado la producción de series en todo el mundo, y aunque las medidas se han relajado, todavía hay cierta fragilidad en la organización de grandes producciones.
La especulación más jugosa, claro está, gira en torno a sus vidas personales. Como mencioné antes, Can Yaman y Demet Özdemir han tenido relaciones sentimentales muy mediáticas. Quizás el proyecto iba a reunir a Can con una expareja, o a Demet con alguien con quien tuvo una historia, y esto generó tensiones. O tal vez ambos están viviendo momentos personales complicados que les impiden concentrarse en un proyecto tan exigente. En este sentido, las redes sociales se llenan de teorías, que si uno se va a casar, que si el otro tiene un nuevo romance, que si hay rivalidades profesionales que van más allá de la pantalla. Para poner un poco de contexto, recordemos que Can Yaman ha estado muy activo en Italia, protagonizando series y participando en programas de televisión, lo que lo ha alejado temporalmente de las producciones turcas. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos propios en Turquía. La idea de verlos reunidos era algo que muchos fans anhelaban, y la noticia de que un proyecto así se estaba gestando generó una oleada de entusiasmo. Ahora, ese proyecto se vea paralizado, y más aún, que se hable de detener todo, nos deja pensando en la magnitud del problema. Los rumores iniciales hablaban de una serie que se iba a filmar en Italia, aprovechando la popularidad de Can en ese país y la proyección internacional de ambos. Se especulaba con un guión ambicioso, con una historia de amor apasionada y llena de intriga. La química entre ellos era la piedra angular de este proyecto, la promesa de revivir la magia de Erkencikus, pero con un toque más maduro y sofisticado. Imaginen la decepción de los fans al enterarse de que esa promesa podría no cumplirse, o al menos, no en las circunstancias esperadas. Lo más intrigante de todo es el secretismo que rodea la situación. Cuando ocurren este tipo de paradas abruptas en una producción, suele haber comunicados oficiales, explicaciones, o al menos indicios claros de lo que está sucediendo. Pero en este caso, el silencio ha sido ensordecedor. Los representantes de los actores, las productoras involucradas, todos han optado por un hermetismo total. Y es ese silencio lo que alimenta las teorías más descabelladas y a la vez más creíbles. Podríamos estar ante un caso de drama detrás de cámaras que eclipsa a cualquier trama de ficción. ¿Qué pasa cuando dos egos tan grandes, dos carreras tan exitosas, colisionan en un entorno de alta presión? ¿Qué sucede cuando los intereses de la productora no se alinean con las demandas de las estrellas? Las respuestas, queridos amigos, son complejas y probablemente un cóctel de varios factores. Una de las informaciones que ha trascendido, aunque no confirmada oficialmente, es que la productora encargada de este proyecto habría enfrentado serios problemas económicos. Se habla de deudas pendientes, de inversores que se retiraron, y de una posible quiebra inminente. Si esto es cierto, entonces la detención de las actividades no sería tanto una decisión artística, sino una consecuencia directa de la falta de fondos para continuar. Sería una pena mayúscula, ya que arruinaría las aspiraciones de muchos, tanto en el ámbito artístico como en el técnico. Otra hipótesis interesante es la posible intervención de otras plataformas de streaming. En el mundo actual, las grandes plataformas compiten ferozmente por el contenido exclusivo. Quizás el proyecto original tenía un destino y, de repente, surgió una oferta más tentadora de otra plataforma, o hubo un desacuerdo contractual que llevó a la paralización para renegociar los términos. Esto podría explicar por qué se detiene todo, como si se estuviera reajustando el rumbo de la producción. Pero volviendo a la relación entre Can y Demet, es inevitable preguntarse si existe alguna animosidad real entre ellos que haya llegado a este punto. Si bien en pantalla proyectaban una química envidiable, las relaciones personales son un mundo aparte. Podría ser que después de tanto tiempo y de haber seguido caminos diferentes, sus visiones sobre el proyecto, o incluso sus expectativas de trabajar juntos, ya no coincidieran. Quizás uno de ellos recibió una oferta irrechazable para otro proyecto, y eso obligó a una decisión difícil. Lo que sí está claro es que este suceso ha dejado a muchos fans con un sentimiento de decepción y confusión. La expectativa de ver a Can y Demet juntos de nuevo era muy alta, y la noticia de que todo se ha detenido de forma tan drástica es un golpe para quienes esperaban con ansias este reencuentro. Es un recordatorio de que, detrás de la magia de la televisión, existen realidades complejas y a menudo impredecibles. Este silencio mediático y la magnitud de la noticia nos hacen pensar que no se trata de un simple retraso o de un pequeño inconveniente. Cuando se dice que detienen todo, se refiere a una interrupción total, a la paralización de filmaciones, a la cancelación de planes. Y eso, amigos míos, es algo que
No se toma a la ligera en la industria del entretenimiento. En resumen, la noticia de que Khan y Demet detienen todo, refiriéndose a un proyecto que los uniría nuevamente, es una de las bombas informativas del momento. Las razones son múltiples y variadas, y van desde posibles conflictos personales o creativos entre los protagonistas, hasta problemas financieros de la productora, cambios en las estrategias de plataformas de streaming, o incluso factores externos que escapan a nuestro conocimiento. Lo único cierto es que el misterio reina, y la verdad, como siempre, tardará en salir a la luz, si es que sale completamente. Y hasta aquí, mis queridos seguidores de llegamos con esta entrega cargada de intriga. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya servido para entender un poco mejor lo que podría estar sucediendo con este enigmático caso. La verdad es que nos deja con 1000 preguntas en el aire, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen que haya pasado realmente? ¿Creen que el problema sea entre Khan y Demet, o se trata de algo más profundo relacionado con la producción? Me encantaría leer sus teorías y opiniones en la sección de comentarios, así que no se queden callados. Recuerden que si este vídeo les pareció interesante y les sacó de dudas, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que aman el mundo de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Ser parte de esta comunidad es lo mejor que nos puede pasar. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más exclusivas y más secretos desvelados. Hasta la próxima, amigos.